Buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más en su programa Futuro en Acción. Hoy tenemos como invitado a Francisco Mendoza, director ejecutivo de Libre Razón y miembro del Consejo Directivo de Relial, y hablaremos sobre la coyuntura económica que enfrenta el país ahora en el 2026. Y quería comenzar por, no todos son noticias malas. Entiendo que algunos analistas han dado unas pequeñas señales de aliento en el sentido de que hay algo de señales de fortalecimiento de la economía, sobre todo con respecto a las cifras de ventas del año pasado, lo que sucedió en los movimientos turísticos del feriado último, pero evidentemente hay una larga lista todavía de situaciones y de problemas sin solución, entre esos, por ejemplo, el peso del gasto público, el peso de la deuda pública. Y veía hoy una noticia que circuló, no la tengo muy clara, pero que aparentemente el Ecuador está haciendo una maniobra financiera para recomprar bonos que se vencen a corto plazo y más bien cambiarlos a futuro por bonos de mayor plazo, con lo cual sería una medida inteligente. Sin embargo, no conozco el detalle, pero en todo caso sí quisiera comenzar por su opinión con respecto a cómo el peso de la deuda en el Ecuador históricamente ha venido creciendo. Hay un libro reciente del exministro Jorge Gallardo al respecto de la deuda, de la historia de la deuda en el Ecuador. ¿Cómo ve usted ese panorama? Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Espero que se me escuche bien. Entrando en materia, la noticia básicamente es la siguiente. Ecuador plantea una recompra de bonos a 2030 y 2035, bonos que tenían una tasa del 6,9%. Y aquí la pregunta, y también su cotización estaba al 99%, básicamente el mismo precio al que se los emitió. ¿A qué voy con esto? Que básicamente es una buena jugada recomprar deuda siempre y cuando la deuda que se vaya a emitir, que lo van a hacer, pues tenga una tasa menor. ¿A qué voy con esto? Que básicamente estamos aliviando la carga fiscal, la carga de amortizaciones y el total de deuda que el país debería estar pagando en los siguientes años. ¿Y por qué menciono esto? Porque precisamente 2025 y 2026 son años en los que hemos pagado intereses muy altos, tendremos que seguir pagándolos y esto lo que haría es aliviar un poco la caja fiscal y ese desfase que el Ecuador tiene en sus finanzas. ¿Esto es importante? Sí, es importante. No hemos ido al mercado internacional por muchos años. Es una puerta y oportunidad que se le abre al país siempre y cuando se lo use bien. ¿Y a qué me refiero con usarlo bien? Que si tenemos este alivio fiscal, ese espacio que tenemos para gastar, por decirlo de alguna manera, se lo tiene que invertir, ya sea en salud, en educación, en recuperar la salud que está tan maltrecha, y no necesariamente en programas como Jóvenes en Acción, que no se sabe en definitiva para qué se gastó. Entonces, es una buena noticia, sí, y se va a consolidar esa buena noticia siempre y cuando el espacio fiscal que tengamos se lo use bien. Y me imagino que la liquidez para hacer esa recompra de bonos saldría de la emisión de los nuevos bonos. Es precisamente lo que se quiere hacer, emisión de esos bonos para recuperar esa deuda y lograr ese alivio fiscal. Es una movida que ya se lo hizo en el gobierno de Guillermo Lasso, se intentó y también se manejó herramientas de este estilo. Y hay que recordar que los bonos son solamente una herramienta que pueden ser más o menos favorables para el país dependiendo la tasa, los plazos y también para qué se los usa. Y con un agravante, que desde el año 2014, básicamente, muy atrás, nosotros hemos sido dependientes de estos ciclos económicos y se adquiere mucha deuda y muchas veces con acreedores que han sido muy cuestionados, como por ejemplo China también. Así que vamos a ver, este es un primer paso, hay que ver cómo se desarrolla precisamente este regreso a los mercados financieros. Correcto. Y hablando de en qué se gasta la plata, es una importante pregunta porque históricamente en los últimos 15 años el Ecuador se ha convertido a la obesidad del gasto. O sea, nos hemos acostumbrado a gastar más y más y más y no necesariamente ese incremento importante del gasto en los últimos 15 años ha significado más salud, más seguridad, más carreteras, más educación o mejor calidad de educación. Por lo menos la sensación y la percepción de la gente que nos escucha seguramente no va en esa línea. Y si yo gasté 3 veces más, debería sentir que hay un incremento en la calidad de muchos de los servicios públicos y aparentemente, o lo que sentimos todos es que no es así. Hay cosas que uno ve positivas. Por ejemplo, veo
que hay algunos programas, por ejemplo, de asistencia a la vivienda, a la compra de vivienda, como es el plan Miti Miti, que no conozco el detalle del plan, pero sonaría como un buen incentivo para mover la economía a través de la construcción de vivienda y además de facilitar a la gente, sobre todo de clase media, a poder adquirir vivienda. Lo veo como un tema positivo, pero efectivamente usted tiene un punto importante, es cómo mejorar en el Ecuador la calidad del gasto. No solamente es cuestión de pedir, quiero que me inflen el presupuesto, que me inflen el presupuesto, sino en qué se va la plata. Si yo he gastado mucho más que lo que gastaba, por ejemplo, al cierre del gobierno de Lucio Gutiérrez, ¿en dónde se fue tanto dinero? Esa es una de las mayores interrogantes que la ciudadanía puede tener. Y aquí hay que ser claros, por temas constitucionales y temas legales también. Gran parte de ese presupuesto estatal se tiene que ir al gasto corriente que nosotros tenemos, a mantener una masa burocrática. Y aquí sí quiero hacer la separación entre, eh, aduciendo a esa típica frase que la gente a la que la gente acude, que es, bueno, pero la masa burocrática están doctores, están policías, están militares. Sí, es correcto, pero fuera de ese porcentaje de doctores, militares, los que están en el presupuesto, hay otra masa burocrática que no responde a estas áreas. Y ahí es donde tenemos que poner el foco. ¿Y por qué lo menciono? Porque además del Estado siempre ha incrementado su presupuesto, al menos en papel, y lo vemos ahora dentro del PG. Francisco, perdón que lo interrumpa, Francisco, pero hay un ruido en el fondo que no nos deja escucharlo bien. No sé si es posible dentro de lo que están ahí, digamos, bloquearlo o su micrófono está levantando mucho el sonido de alguien más hablando en el fondo que no sé quién es y se lo escucha a veces más alto que su propia voz. Claro que sí. No sé si ahí se me escucha mejor. Sí, mejor, sí. Perfecto. Y mencionaba que dentro de todo el aparataje estatal que se destina a gasto corriente, a burocracia, hay una gran parte que no corresponde a burocracia ni de salud, de educación, ni fuerza de seguridad. Y ahí hay que poner el foco. ¿Por qué? Porque el Estado ecuatoriano adolece de un problema. Esa masa de gasto corriente, esa masa burocrática, no se la puede reducir sin que exista un coste muy alto. Entonces, el Estado ecuatoriano tiene una camisa de fuerza para reducir su propio presupuesto o para hacerlo más eficiente. ¿Usted se refiere por los costos de liquidar a ese personal? Por costo de liquidar y también porque no se puede muchas veces, es decir, Okay. hay que mantenerlo, tienen contratos permanentes, ¿no es cierto? Entonces es un gran problema para el Estado no tener flexibilidad que le permita alcanzar eficiencia. Y por otro lado, lo que sí tenemos es una camisa de fuerza constitucional. Y aquí quiero ser claro, yo no estoy en contra de que el Estado mejore la educación y la salud, estamos de acuerdo. Sin embargo, en la Constitución te obligan a que el presupuesto en salud y educación se incrementen año tras año en un porcentaje establecido hasta alcanzar un tope, ¿no es cierto? Eso es prácticamente imposible porque el porcentaje que se incrementa en salud y educación está relacionado al PIB. ¿Qué significa esto? Que si el PIB, lo que producimos en el Ecuador, se incrementa, deberíamos incrementar salud y educación, su presupuesto en la misma dimensión. Pero lo que nos olvidamos es que salud y educación se financian con los tributos y con lo que ingresa al Estado, que no es igual al PIB. Que no necesariamente sube con el PIB. Totalmente de acuerdo. Entonces, por eso nunca alcanzamos los presupuestos en educación, en salud, y siempre hay esa brecha. Entonces, ahí tenemos un problema de cómo los ecuatorianos entendemos el presupuesto, de cómo se gasta, y al final del día, al final del año, siempre nos decepcionamos de que no tenemos la salud que esperamos y la educación que esperamos. Pero eso es un problema de cómo está configurado el presupuesto del Estado, que tiene que ser más eficiente y flexible a la realidad nacional y también a la geopolítica. Hay varios comentarios a lo que usted mencionaba. Uno, que la palabra clave, eficiencia, solo se habla, o normalmente los actores políticos, sobre todo los que hacen oposición, exigen que se afloje más dinero. Primero, dinero que no hay. Entonces siempre es el hecho de quiero más. De acuerdo, todos quisiéramos más salud, mejor educación, etcétera. Pero nadie dice de dónde sale la plata, que es una pregunta importante. Inclusive ha habido muchos casos donde los legisladores legislan
y crean cosas y suben gastos, pero no ponen en esa misma legislación la contraparte de dónde va a salir la fuente de financiamiento, que me parece a mí un tema totalmente irresponsable. Pero sobre la palabra clave de la eficiencia, me parece que en el Ecuador, no conozco si hay estudios académicos, si hay estudios de alguna universidad, que realmente haya profundizado en una verdadera autopsia de en qué se gasta el dinero en salud y educación, porque no es solamente cuestión de pedir más. Y yo entiendo que la gente que nos escuche nos diga, oigan, a mí no me dan ni aspirina ni nada y ustedes están diciendo que se baje el gasto. No, usted acaba de decir, estamos de acuerdo en que se gaste y se gaste bien en salud y educación. La pregunta es si existe realmente gente seria que haya hecho esta verdadera autopsia, que haya comparado inclusive el gasto del Ecuador contra otros países que lo hacen más eficientemente y verdaderamente ver dónde están estos agujeros negros que se chupan el dinero de los ecuatorianos y no se repercute eso en medicinas, en atención médica, etcétera. Hay estudios bastante serios. Nosotros desde nuestro think tank hemos hecho un análisis sobre todo de dos cuestiones, la calidad del gasto y sobre todo también la eficiencia burocrática. Por ejemplo, el gobierno actual lo que hizo fue reducir instituciones, pero no las redujo o no las eliminó. Lo que hizo fue fusionarlas dentro de los ministerios que quedaron como tal. Pero el presupuesto asignado a esas No ha instituciones bajado. que se fusionaron no ha bajado. Sí, igual, tenemos ya no ministerios, sino viceministerios, ¿no es cierto? Con el mismo número de subsecretarías, con el mismo número de trámites. Entonces, lo que estamos viendo es que hay un Estado, también por temas constitucionales, que abarca mucho más de lo que puede, ¿sí? ¿Y por qué decimos que abarca más de lo que puede? Porque el presupuesto es lo que te determina, ¿verdad? Y hay otra cuestión que es importante analizar acá y es la inversión. El gasto en inversión estatal, que es lo que vemos en carreteras, hospitales y educación, siempre es un monto muy Muy reducido en bajo. comparación con todo el presupuesto. Porque no Alcanzamos alcanza. porque no alcanza y sobre todo algo en particular. Estamos diciendo que todos los ministerios entregan proyectos de inversión para ser financiados. Son los ministerios los que exigen el dinero para esos proyectos de inversión. Vayan ustedes a ver la lista de proyectos de inversión y hay cosas descabelladas, hay cosas útiles, otras no tanto. Y ese valor totaliza 1.500, 1.700 millones, 2.000 millones dentro de un presupuesto de 36.000 o 40.000 millones. Entonces, por eso la inversión no se ve. Y aquí sí quiero ser muy responsable y decir una cosa más. Cuando el Estado crea un hospital nuevo, el Estado tiene que garantizar que va a tener el dinero en los próximos años para el personal de ese hospital, para mantener ese hospital, para mantener el equipamiento de ese hospital. Por eso, hoy en día, tenemos hidroeléctricas que no se mantienen, tenemos infraestructura que no ha podido ser mantenida, porque cuando hacemos obra tenemos que pensar en el costo futuro que nos va a trasladar esas obras. Entonces, no solamente inaugurar obras, sino asegurar el presupuesto para mantener esas obras. Y eso implica dos cuestiones. O nos endeudamos para mantener esas obras o cobramos más impuestos. Claro. Entonces, hay que ser muy realistas en cuanto al presupuesto y sobre todo en qué vamos a gastar y cuánto nos puede alcanzar el presupuesto para hacer todo lo que Pero eso queramos. que menciona es absolutamente correcto. Me hace recordar una conversación con un amigo español que vivió muchos años en el Ecuador, ya no vive aquí. Y esta conversación no es de ahora, sino yo diría que tal vez es una conversación de hace 10 años, cuando las cosas estaban, yo diría, mejor en algunos aspectos en el Ecuador, o más de 10 años. Y él decía que él veía que en América Latina y en Ecuador no es que no se haga obra, y justamente hacía el ejemplo de los hospitales. Se construían hospitales, en algunos momentos hospitales, digamos, de buena calidad, con buena construcción, con muy buen equipamiento, pero una gran diferencia entre el Ecuador de esa época y el primer mundo de esa época, porque creo que el primer mundo también ha decaído, es que en el Ecuador se construye el hospital y a los pocos años, como usted menciona, como no se aseguraban los presupuestos del mantenimiento, entonces tenía máquinas de rayos X botadas porque le faltaban piezas, máquinas de tomógrafos de primer nivel botados porque le faltaban 2 o 3 piezas, y se comenzaba a caer a pedazos un hospital que en su momento había sido una gran obra, que se había cortado la cinta con muy buen equipamiento, con buenas camas, con todo el instrumental necesario,
Y pasa el tiempo y resulta que no lo reponen, no lo renuevan, no lo mantienen, y al cabo de 5 o 10 años se cae a pedazos el hospital. Eso ha sido la historia permanente del Ecuador. Historia permanente. Entra uno que inauguraron un edificio maravilloso y de repente usted entra, regresa después de unos años y el tumbado se cae, hubo una gotera alguna vez y nadie la reparó. ¿Por qué? Y algo adicional a todo esto, yo creo que es la conclusión más importante. ¿Por qué? Precisamente porque el presupuesto tiene que estar pensado en la obra actual, en lo que nos va a costar a futuro y en nuestro espacio para la inversión. Es increíble, por ejemplo, que en las propias funciones de justicia, de que tanto problema tienen con presupuesto, ellos no puedan hacer una planeación adecuada. Para que ustedes tengan una idea, el presupuesto de la Asamblea, de la Justicia, de la participación ciudadana, son presupuestos muy bajos en comparación al presupuesto del Ejecutivo. Aún así, siendo presupuestos muy bajos y aún pudiendo planificar bien y pidiendo más dinero al presupuesto general del Estado, vemos que a la justicia le falta papel, hay dependencias judiciales que se caen por falta de mantenimiento. Entonces, ahí hay una mala planificación, mal uso del dinero y sobre todo una falta de planificación real que pueda servir para que al ciudadano se le dé los servicios que está buscando. Y un dato adicional también se los dejo. En el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos se hacía la encuesta ciudadana de qué tan satisfechos estábamos con el sistema de salud. Y esa encuesta se dejó de hacer. Ese también es un parámetro que nosotros deberíamos implementar desde el Ejecutivo para al menos comparar lo que estamos haciendo, el servicio que estamos prestando y la satisfacción ciudadana con esos servicios, que yo estoy seguro que la mayoría de la población va a decir que no está satisfecho. Entonces, todo esto parte por dos cuestiones. Una muy mala planeación económica y que nos ajustemos a la realidad que vive el Ecuador y no depender de un precio del petróleo alto para poder financiar muchas cosas. Y una segunda realidad que nosotros nos negamos a ver. Si el Ecuador quiere como tal mejores servicios públicos, necesitamos tasas de crecimiento más altas. Una tasa de crecimiento más alta se logra a través de más inversión, mejores leyes, estabilidad jurídica y sobre todo reglas Claras. claras. Eso no existe en el Ecuador. Si es que existiesen, el crecimiento del Ecuador fuera mucho más alto. Y un mayor crecimiento genera más impuestos, más presupuesto, más solvencia. El problema del Ecuador es que no nos decidimos como ciudadanos qué es lo que queremos y la clase política, gran mayoría de la clase política, es tan irresponsable que le gusta más el caos que la estabilidad que la economía necesita para poder crecer. Y ese es Claro. un gran problema político que afecta en la economía. Lo que pasa es que en el caos hay algunos que florecen y que se aprovechan del caos, ¿no? Y como mencionaba, tanto para ecuatorianos como para extranjeros, si yo quisiera emprender en algo nuevo y veo que en el Ecuador cada vez y cuando me cambian las reglas del juego o me aparece una revuelta indígena donde me clavan las llantas con lanzas y me dañan la propiedad que pudiera tener o me destrozan una floricultura, una florícola, etcétera. Entonces la gente lo va a pensar muchas veces. Evidentemente los que ya estamos aquí y estamos montados en el potro y estamos manejando un negocio o una fábrica o una camaronera o una florícola, ya estamos. Pero el que quiere emprender algo nuevo o quiere peor aún venir de afuera hacia el Ecuador y ve el panorama y no hay seguridad jurídica y no hay jueces aparentemente probos y no hay y las reglas de juego se van cambiando de gobierno a gobierno y a veces dentro de un mismo gobierno. Entonces no me pongo en primer orden de la lista de posibilidades, sino que me bajo de la lista, ¿no? Aparte, ustedes como defensores de la libertad, no está Ecuador en las principales, digamos, en un buen ranking en los temas de libertad económica, de libertad política. Entonces, son temas, tantos temas que arreglar para que el Ecuador fluya. Y no estamos hablando de opiniones, porque si alguien dice, esa es su opinión, no, remitámonos a los hechos. Si uno compara Ecuador con Colombia, con Perú, con Chile, con Uruguay, e inclusive lo hace comparándolo con respecto al PIB, lo que recibimos de inversión es muchísimo menor que casi todo el resto de la región. Que toda la región y no es un diagnóstico actual.
Estamos hablando de que muchos años atrás. Por eso también al ciudadano sí, hay que darle optimismo. El gobierno ha publicado que la pobreza ha bajado, la extrema pobreza, las ventas se han incrementado. Estamos de acuerdo. Eh, de todas maneras, son estadísticas que no son eh, significativas, es decir, entran en el margen de error. Y estamos como país afrontando muchos problemas que tenemos que irlo resolviendo con decisión y sobre todo con una ruta clara para poder tener lo que usted bien menciona, que es más inversión, más atracción, volvernos atractivos para el mercado internacional. Los tratados de libre comercio sirven siempre y cuando el país dé la seguridad jurídica y la estabilidad política suficiente para que las inversiones que lleguen pues se mantengan. Y aquí quiero hacer hincapié en que si tenemos esa inversión, el crecimiento económico subiría y por ende lo que recaudaría el Estado sería mayor y por ende eso se traduciría en más obras. Yo quiero poner sobre la mesa además una problemática muy fuerte actualmente en el Ecuador que está ganando terreno y es la economía sumergida, la economía ilegal, uh, que no está tan bien cuantificada y que al final del día sigue siendo parte de la economía. Y estamos viendo hoy en día muchos casos precisamente de economía ilegal vinculada con narcotráfico, que de alguna u otra manera vamos a tener que identificarla porque el combate a este tipo de economías, como la minería ilegal, dicho sea de paso, también ayuda a dar a la percepción extranjera mucha más sostenibilidad. Entonces, yo creo que no podemos aplaudir lo que el gobierno diga en cuanto a esos indicadores, pero tenemos que ser muy críticos, recordando además que a diciembre de 2024, con los apagones, sufrimos un decrecimiento económico importante y recién nos estamos recuperando de eso. Ese es otro factor, por ejemplo, que ayuda a la inestabilidad e incertidumbre, los posibles apagones. Entonces, necesitamos un gobierno muy responsable que puede publicar las cifras que quiera, pero estaremos nosotros muy atentos para generar la Pero, crítica pero y las observaciones adecuadas en cuanto a eso. volvamos al ejemplo de los apagones y sobre el tema del modelo que el Ecuador ha perseguido. Y volvemos al tema de los hechos. Si uno analiza la realidad actual, ni el sector energético ni el sector petrolero son ejemplo de productividad, de eficiencia y de haber hecho las cosas bien. De tener los mantenimientos al día, de tener todos los procesos, digamos, al día y de tener en el caso eléctrico los megavatios adecuados para poder cubrir la demanda nacional. Veo noticias como que se caen procesos donde se están contratando termogeneración y por varias veces se va cayendo el proceso. No conozco el detalle, no soy experto en la materia, pero como lector de un periódico y como ecuatoriano digo, bueno, pero si tenemos una realidad que nos está mordiendo el pie y seguimos diciendo que se declaran desiertas procesos y demás, algo no se está haciendo bien. O sea, algo no se está haciendo bien. Es como el ejemplo que ayer hablábamos con otro invitado de la contratación de los radares de Montecristi. Yo no quiero echarle tierra a la gran labor que hacen las Fuerzas Armadas y la sacrificada labor de acompañamiento de la policía, pero nuevamente algo no se hizo bien porque desde que se cayó desde que explotaron ese radar, hasta la fecha no está funcionando. Entonces, si uno habla de remitirse a los hechos, algunas personas por X motivos se quedaron de año. Y volviendo al tema del modelo, sobre la parte energética y la parte petrolera, es por la insistencia y la necesidad y la cuestión ideológica, que yo creo que realmente no protege a nadie, sino que protege obscuros intereses de seguir teniendo un país cerrado, diciendo que por la excusa de la soberanía es una palabra totalmente prostituida, que la invocan a cada rato y a la hora la invocan porque realmente están defendiendo otras cosas. Y hablando de soberanía, la Constitución de Montecristi quedó bloqueando la participación privada. No digo que el Estado no tenga un rol, que no controle, que no fiscalice, que no pone las reglas de juego, pero ahí están volvemos a los resultados, volvemos a compararnos con la región. Colombia y Perú, cuando han tenido también como nosotros problemas de sequía, no se han quedado sin energía. Y nosotros nos quedamos sin energía. Y ya nos quedamos sin energía en el 2024. En 2025, gracias a Dios, no hubo problemas. Y ahora nos toca a la puerta otra vez el fantasma de los apagones, que gracias a Dios parecería que nos ha ayudado Diosito y está lloviendo de nuevo, pero el problema estructural no está arreglado. Es que ese es uno de los problemas que tenemos como país, y hablo culturalmente también. Y es que
dependamos de factores externos como para poder resolver los problemas que tenemos. Gracias a Dios, si hay lluvias, no tendremos apagones. Y la pregunta de fondo es, ¿hemos resuelto lo estructural? Y usted menciona algo importante con el contrato del radar, contrato Progen, contrato ATM. Estamos hablando de que hay una gestión por parte del gobierno, de esa estructura que hemos hablado, la estructura del Estado, que no funciona y no logra concretar proyectos importantes para el país, ya ni siquiera importantes, sino urgentes, ante la posible falta de electricidad. Al ciudadano ecuatoriano no le interesa la soberanía, le interesa tener luz, sea provista por una empresa internacional o por una empresa nacional. Entonces, aquí sí quisiera dividir esto en dos cuestiones. La primera es que desde que inició este gobierno con el periodo que completó en 2023, la gestión ha sido deficiente. No lo digo yo, lo dicen los propios casos en los que el gobierno tuvo que haber sido eficiente. Una vez más, ¿qué pasa con CERCOP? Esos son salarios de funcionarios que están saliendo del presupuesto general del Estado, que terminan con contratos que se caen, que no logran su cometido y que todos los ciudadanos estamos pagando para que ellos hagan ese trabajo, ¿no es cierto? Y segundo, estoy de acuerdo en que la Constitución nos puso una camisa de fuerza, yo particularmente creía que la teníamos que cambiar, en la cual los sectores estratégicos son del Estado. Eh, pero aquí también viene lo que mencioné como primer punto, la gestión. ¿Dónde está la gestión? Y yo escuchaba al ex ministro Julio José Prado, que es experto en este tema y con quien he podido conversar y trabajar en algunos aspectos. Y él decía, más allá de que la Corte Constitucional te dé permiso o no para delegar esto al sector privado, el gobierno tiene que ser el encargado de encontrar todas las opciones posibles para solucionar El ese problema. problema. Alianzas público-privadas, más delegaciones, contratos compartidos, es decir, formas hay. Entonces, este gobierno nos queda debiendo en ser propositivos. Ante las negativas que hemos tenido, ¿qué opciones hay? ¿No es cierto? Entonces, si yo soy un inversor extranjero, me voy a quedar sin luz y veo un gobierno que no está agotando todas las posibilidades para que yo pueda trabajar, entonces, las condiciones van a ser muy difíciles. Así no existirá crecimiento sostenido en el Ecuador. Y si hay una frase o hay un titular que yo quiero dejar es que el Ecuador necesita crecimiento sostenido para mejorar la vida de todos los ecuatorianos. Bueno, vamos a un corte breve y regresamos en unos minutos. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Gracias por regresar con nosotros a su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se enganchan, estamos conversando con Francisco Mendoza, director ejecutivo de Libre Razón y también miembro del Consejo Directivo de Red Lial. Y hemos venido hablando algunos temas distintos sobre su visión de lo que sucede en la realidad económica y política del Ecuador. Hay un gran tema que siempre lo conversamos en este programa y es como una gota que va golpeando la roca en el Ecuador y es un secreto, no es un secreto, es una cuestión que todos lo conocemos, una bomba de tiempo que está a punto de estallar, pero no se acaba de hacer nada y me refiero concretamente al Seguro Social. El Seguro Social se hizo un levantamiento, un estudio por personas notables, tanto economistas como otros expertos, que se hizo en el gobierno del presidente Lasso, sobre todo enfocado en el tema pensiones, no en el tema salud, que son dos mundos enteramente distintos. Pero, ¿cuál es su visión de esto? Porque hasta ahora venimos gritando, viene el lobo, parecería que estamos quedando como mentirosos porque no va a venir el lobo, pero están los números allí, están los informes, y a nivel previsional el seguro tiene serios problemas y no se dan los cambios. Antes que nada, sí quisiera agradecer la gran conversación que hemos tenido, sobre todo la posibilidad de abarcar tantos temas.
Y es un gran punto el que se señala en cuanto a seguridad social. Quiero ser extremadamente claro, así como lo he sido con los otros temas. Hemos venido hablando en el segmento anterior de cómo el Estado está abarcando más de lo que puede, ¿sí? Subvencionando muchas cosas que no son prioridad y que segundo nos estrechan el margen de acción, ¿verdad? No podemos pagar absolutamente todo. La seguridad social indefectiblemente va camino hacia ese escenario que bien se ha mencionado. ¿Cuál es ese escenario? Que la seguridad social no sea capaz de cubrir las pensiones de sus afiliados en un futuro, no sé si cercano, pero al menos al mediano plazo, en el largo plazo seguro, por varias razones. Por las cifras de natalidad, porque necesitamos básicamente entre 7 y 8 personas para cubrir la pensión de un jubilado, y también porque básicamente el manejo del IES quizás no es el más adecuado y es una institución que adolece también de un problema como muchas otras instituciones y es la politización de esa institución. Lo ven como un botín político, no como una institución que debe servir a sus afiliados. Y que sea manejado Eh, técnicamente. que se ha manejado técnicamente y sobre todo algo, que desde la propia institución salga el mensaje de que se está en crisis. Y aquí hay dos soluciones. La primera, o el Estado, el gobierno, nuevamente va a tener que subvencionar al IES y poner la plata que le haga falta, Y que no la tiene. algo, Y que no la y tiene el Estado. que no la tiene el Estado. De hecho, el Estado pide prestado al IES y eso es probablemente lo que se ha hecho durante todos estos años, ¿no es cierto? Y la segunda es que nos sinceremos y el propio IES replantee una reforma en la cual el sistema de pensiones en el Ecuador cambie. Necesitamos un sistema mixto, necesitamos más opciones y algo que va vinculado al tema económico que hablamos en el segmento anterior. Para que esto funcione necesitamos crecimiento económico, porque el crecimiento económico trae consigo empleo y el empleo está estancado desde hace más de 18 años. Entonces, si es que la clase política entiende que necesitamos crecimiento que trae más empleo, lo que va a priorizar es la estabilidad. Esas son las únicas dos opciones que tiene la seguridad social. O el Estado pone la plata o crecemos económicamente. No hay soluciones mágicas. Y en esa línea, digamos, de ser creativos, y yo te decía, el Seguro Social tiene pues el gran mundo de la salud y el gran mundo de la educación, perdón, de las pensiones. Ambos tienen problemas, las pensiones hasta ahora se están pagando puntualmente y hay información de que en algún momento dado, si no se hacen las cosas, pues podrían estar estas pensiones con ciertas dificultades, pero hay tiempo todavía, digamos, asumimos que hay tiempo todavía para tomar las acciones necesarias, pero cambiándonos al otro mundo, al de la salud. Los usuarios con los que yo converso, yo diría que un 10% están contentos y un 90% se me quejan y me dicen, no, yo no lo uso solamente en última instancia. Una persona de mi oficina acaba de dar a luz, le pregunté si iba a dar a luz en el IES, me dijo, no, gracias a Dios yo tengo, por el esposo tienen un seguro privado y entonces iba a dar a luz una clínica privada. Esa sensación, digamos, de incertidumbre, de que el servicio no es bueno, yo creo que es compartido por muchos y también allí falta creatividad, porque en algún momento el presidente de la República dijo, bueno, ¿por qué no se hace un tema distinto donde se fusiona todo en un solo tema de salud? Porque tenemos los servicios de salud dados por el Ministerio de Salud, los servicios de salud dados por el IES, claro, los del IES están vinculados a los afiliados, los otros están abiertos, pero algo en el modelo de prestación de salud del Ecuador también debe de sincerarse y cambiarse. O sea, ¿por qué no puede ser un poco innovador? De repente un esquema donde el IES a uno le dé una tarjeta, como que establece un seguro, como que si fuera un seguro privado, y yo si quiero voy al prestador de servicios propio del IES o voy a la red afiliada del IES y me pagan como un seguro, como si fuera salud o fuera una de estas conocidas empresas de salud privada. ¿Por qué no funcionar así? Pero volvemos al tema de no tomar, lo que mencionabas, la gestión. Hay los problemas, hay las situaciones, hay las quejas, pero por un tema como Ecuador, como país, somos tan lentos en tomar las decisiones. Y es un gran ejemplo el que acaba de poner. Yo divido esto en algunas capas. La primera es precisamente la capa cultural
la capa ideológica del ecuatoriano, de lo que vivimos como Ecuador. Y eso se traslada al campo político. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas que al ecuatoriano no le pueden tocar, como por ejemplo el subsidio al gas, ¿verdad? En este caso también la seguridad social, la gratuidad de la salud. Yo no digo que tengamos que cobrar absolutamente todo, pero ese es un tema cultural, social, que hay que trabajarlo. Y nosotros lo hemos hecho promoviendo esquemas alternativos de seguridad social, esquemas mixtos. Esto tiene un costo político, indudablemente tiene un costo político. La pregunta es, ¿qué político va a estar de acuerdo en pagar ese costo? Yo realmente, al menos en el futuro cercano, no veo un político que lo quiera hacer. Entonces, hay cuestiones de raíz que va a ser muy difícil cambiarlas. Y quienes hacemos medios digitales, medios de comunicación, think tanks, tenemos que empezar, así como lo hemos hecho, a conversar sobre estos temas con la ciudadanía, conversar en la calle, conversar con quienes no necesariamente entienden esto. ¿Por qué? Porque son ellos quienes al final del día apoyarán o no transitar a un esquema diferente, ¿sí? A un esquema creativo. Por eso hay esta percepción, esa es la segunda capa, ya la parte técnica, qué tan buen servicio se está brindando y la ciudadanía qué percepción tiene de ese servicio. Actualmente, como dije, la encuesta de servicio de salud, qué tan satisfechos estamos con los servicios públicos de salud, se dejó de hacer. Es algo que se debería retomar para saber con datos si estamos satisfechos o no. Yo creo que la gran mayoría no lo está. Y si se puede atender en un seguro privado, lo haría. La cuestión está aquí, ¿por qué no transitamos esos esquemas mixtos, no solamente de aporte para la jubilación, sino también en medicina? Yo parto de un principio contradiciendo lo que el presidente Noboa propuso, y es, Noboa propuso unificar todos los servicios de salud. Yo creo que mientras más alternativas existan, mejor. El IES, el Ministerio de Salud, la externalización de los servicios también, que son servicios eficientes, que han funcionado, son probados, y el Estado lo único que tiene que hacer es pagar la cuenta, por decirlo de alguna manera. El problema es cultural, es un poco social, pero sin duda alguna tenemos que ir a otros esquemas en salud y en afiliación, en aportes, porque caso contrario, los siguientes, no 40 años, los siguientes 10 o 15 años van a ser muy duros para estas instituciones. Mira que allí, mira la contradicción, porque en el caso del gobierno del presidente Correa, que tanto hablaba mal del sector privado, él montó un esquema híbrido donde abrió a la contratación de prestadores externos. El problema fue nuevamente el gran monstruo de la corrupción en el Ecuador, porque hubo abusos. Entonces allí habían clínicas que uno iba porque le dolía la muela y resulta que le sacaban, le cobraban $20,000 en 500 cosas y le hacían cosas que no necesitaba, y después ya se fueron ajustando y finalmente ahora todavía funciona en algo, pero no como en esa época. Y en esa época hubo mucha gente satisfecha porque pudo ser atendida en las mejores clínicas del país y el Estado pagaba. Evidentemente se acabó la burbuja, digamos, de la bonanza del petróleo de esa época, y luego enfrentamos de narices la cruda realidad. Pero el modelo no es el equivocado, el modelo es, como tú dices, dar la alternativa. ¿A usted le gusta atenderse en el hospital Teodoro Maldonado Caro? Vaya, aquí está, usted va y se presenta con su tarjeta. ¿A usted le gusta ir al prestador de servicio autorizado llamado tal? Vaya, a usted le gusta. ¿Usted quiere ir al Ministerio de Salud? Vaya al Ministerio de Salud. O sea, ¿por qué, digamos, dentro de un esquema de libertad, que uno pueda tener opciones? En el caso de educación, mira, haciendo una comparación con el tema de educación, el modelo de Suecia, donde la gente recibe un voucher o un bono, un papel, yo qué sé, y la gente escoge prestadores de servicios de educación, digamos, adscritos al sistema público, y calificados por el sistema público, pero son prestadores privados, y hay una competencia, y la gente escoge el que mejor reputación y mejores calificaciones tiene, o el mejor pedigrí tiene en cuanto a cómo salen sus estudiantes. Y es totalmente válido el ejemplo de la educación. Y no tenemos que irnos a Suecia para ver estos ejemplos. En la propia Sudamérica los tenemos y han funcionado. Acá yo creo que existe, yo no sé por qué, en gran parte de la clase política, este miedo que existe por
buscar esos esquemas alternativos. Y hay muchos políticos, y aquí también hay que ser muy directo, de izquierda, que piensan que el Estado tiene que ser dueño de las cosas, tiene que ser dueño de la salud, tiene que ser dueño de la educación, cuando lo único que tenemos que hacer es, desde mi punto de vista como gobierno, procurar que esos servicios que se den sean los mejores posibles, sea que uno los brinde, o sea que un tercero los brinde. Y cierro con un ejemplo adicional muy práctico, las clínicas de diálisis. En el país, el gobierno no se puede dar abasto, no cuenta con las facilidades ni la operatividad para atender a los pacientes de diálisis a nivel nacional. ¿Qué se ha hecho? Recurrir a los servicios externos, que funcionan muy bien, dan el servicio a nivel nacional y, y atienden a un número de ecuatorianos muy importante. Y lo único que tiene que hacer el gobierno es pagar la factura y también permitir que entre la competencia. Entonces, hay que pedir a los políticos, especialmente de izquierda, que se quiten de la cabeza esa barrera que tienen en contra del sector privado. Lo que sí tenemos que procurar es que esos prestadores externos, ya sea de educación o de salud, como ya sucede hoy en día, cumplan las normas, no monopolicen el mercado y atiendan bien a quienes necesitan esos servicios. Yo estoy seguro y lo puedo afirmar aquí, que si hicieran una encuesta de los servicios de salud, de prestadores externos y los propios del ministerio o del IES, los prestadores externos tendrían una mejor calificación. Esa es una gran tarea que puede hacer el gobierno para identificar dónde están las fortalezas y hacia qué esquema deberíamos migrar. Y que los políticos de una vez terminen convenciéndose de que necesitamos esos esquemas flexibles, alternativos, que lo único que van a hacer es beneficiar al Ecuador entero. Y además, un tema más, vinculándolo con la parte económica, van a ser eficientes, que es lo que buscamos dadas las restricciones presupuestarias que tenemos hoy en día. Quiero regresar un ratito al tema de las pensiones, nos quedan 5 minutos. Y una de las grandes cosas que se habló muchos años atrás, y ustedes recordarán, algunos que nos escuchan, que en el gobierno de Sisto Durán Ballén hubo el intento de nuevamente una consulta popular fallida, donde se le consultó al pueblo sobre reformas al IES y la gente nuevamente por mala influencia política, por la demonización de conceptos ideológicos, dijo que no. Y ahí tenemos ahora pues la cosecha de lo que no se cambió. Y ahí te quiero sacar es la referencia del famoso esquema chileno de capitalización individual versus el modelo tradicional heredado pues de la época de Bismarck, donde básicamente no hay una cuenta individual, sino que hay este esquema piramidal de que más bien los que van llegando después pagan por los anteriores. Y cuando hay un problema poblacional se va cayendo ese esquema, como sucede en países donde la población va envejeciendo y hay poca natalidad. Pero aparentemente una de las posibilidades es migrar hacia uno de cuenta individual o a un híbrido, pero tampoco eso se quiso hacer. ¿Sí me escuchaste? Claro que sí. Yeah. Te escuché, me faltó... No, lo que te decía es que la posibilidad de migrar hacia uno individual aparentemente tampoco se quiso hacer. No, porque precisamente hay decisiones que no deberían pasar por preguntar a la gente. Yo también quiero ser muy directo. ¿Por qué? Porque hay decisiones que son correctas, técnicamente son eficientes, pero que cuando entran al campo político, se politizan, pues entramos a discutir la percepción de políticos que tendrán sus ideologías y sus sesgos. ¿Qué pasó en Chile? Cuando empezaron a hacer los retiros, cuando el gobierno de izquierda empezó y se presionó también al gobierno de derecha de Piñera a sacar el dinero que tenían los chilenos de sus cuentas individuales en época de pandemia, hoy en día lo que está sucediendo, y el gobierno de Boric lo reconoció, es que fue una muy mala idea. Fue una muy mala idea desfinanciar esas cuentas únicas de ahorro de los chilenos. Y reconocieron que el esquema que manejan es el adecuado. ¿Por qué? Porque sigue siendo más eficiente. Le permite al chileno crecer en su inversión, tener más ahorros para su jubilación y al final del día, algo muy importante, la decisión final de qué hacer con ese dinero
le corresponde al afiliado, a quien ahorra, al individuo, no al gobierno. Y así también, si lo aplicáramos en Ecuador, nos ahorraríamos de que el IES le preste al Estado, le preste al gobierno de turno dinero que no le pertenece y que al final del día es la jubilación de los afiliados. Entonces, yo sí creo que necesitamos un gobierno, sea este o los que vengan, que tomen una decisión en firme para solucionar este problema de la seguridad social. A mí lo que me molesta es que el diagnóstico está hecho, los titulares ya están, pero nadie toma decisiones. Claro, pero mira que ahí sí hay que recalcar. Es el momento de que los propios afiliados y nosotros presionemos. Yo creo que el afiliado tampoco entiende bien lo que está pasando y yo ahí sí quiero recalcar la valentía que ha tenido el presidente Noboa cuando tomó la decisión que no se pudo cambiar antes de la eliminación del diésel. Y con esa misma valentía deberíamos de tomar también empujar la reforma al IES. Una reforma técnica, una reforma que no perjudique a las personas que ya están, digamos, en el pipeline de jubilación, pero que vaya corrigiéndose a futuro el modelo. Y yo creo que las cosas con esa misma valentía se podrían retomar, se podrían reformar. Muchísimas gracias, Francisco, por dedicarnos esta hora. Se nos ha acabado el tiempo. Gracias a todos ustedes por atendernos. Que tengan una buena tarde. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2026.